Antes de empezar esta enseñanza me gustaría hacer mías las palabras de Fraile Juan de la Cruz que dicen: si he malentendido o si me he equivocado en algún punto, tanto si lo deduje de las Escrituras como si no, no es mi intención desviar el significado verdadero de la Sagrada Escritura o de la doctrina de nuestra Santa Madre la Iglesia Católica. Si hubiera algún error, me someto completamente a la Iglesia, incluso a cualquiera que sea más competente que yo en este tema. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Depende del horario en el que me vean, el momento en que puedan llegar a ver esta transmisión. Les saluda su hermana en Cristo, Priscila de la Cruz, en una nueva reflexión. Hoy estamos celebrando la Iglesia Católica al apóstol San Juan, el evangelista, el discípulo amado. Es una figura clave en la vida de Jesucristo. San Juan fue llamado por nuestro Señor a seguirlo junto con su hermano Santiago mientras pescaban en el mar de Galilea. A lo largo de los evangelios se lo ha mencionado como el discípulo a quien Jesús más amaba, y a menudo se lo asocia con importantes eventos en la vida de nuestro Señor, como por ejemplo durante la transfiguración o en el momento de la agonía de nuestro Señor en el huerto de Getsemaní, o también al pie de la cruz, donde recibió de nuestro Señor a nuestra madre, quien se la entregó, y desde entonces Él se la llevó a su casa para cuidarla. Y claro, también en el momento glorioso de la resurrección. El discípulo amado estuvo siempre allí con nuestro Señor. Y hoy vamos a celebrarlo como merece, haciendo la lectura de la palabra de hoy. Y comenzamos con la primera lectura de la primera carta de San Juan, que dice: queridos hermanos, les anunciamos lo que ya existía desde el principio, lo que hemos oído y hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado y hemos tocado con nuestras propias manos. Nos referimos a aquel que es la palabra de la vida. Esta vida se ha hecho visible y nosotros la hemos visto y somos testigos de ella. Les anunciamos esta vida que es eterna y estaba con el Padre y se nos ha manifestado a nosotros. Les anunciamos pues lo que hemos visto y oído, para que ustedes estén unidos con nosotros y juntos estemos unidos con el Padre y el Hijo, Jesucristo. Les escribimos esto para que se alegren y su alegría sea completa. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y claro que nuestra alegría es completa, porque nosotros sabemos que estamos unidos con el Padre y con el Hijo. Nuestro Señor Jesucristo vino. Él existió desde siempre, como nos lo dice Juan. Le estamos anunciando lo que ya existía desde el principio. Nuestro Señor no tiene comienzo y no tiene fin. Él ha existido desde siempre, es eterno. Pero en esta pequeña lectura de esta primera carta que hemos visto, se trata de explicar el misterio de la encarnación. La encarnación que nos dio a nosotros ese gozo de poder tener a nuestro Señor entre nosotros, a que habite con nosotros, a que tome una carne como la tenemos nosotros. Caminó entre nosotros, comió con nosotros, nos dejó escuchar su voz. El Señor, de esta manera, demostró la tangibilidad
de la divinidad. Él era un ser humano, 100% humano como nosotros, es decir, con las necesidades humanas, pero su divinidad es eterna. Él nunca la perdió. Él siempre fue Dios y lo es, y lo será por los siglos de los siglos. Es Dios y vino a habitar entre nosotros. ¡Qué gran alegría es esa! Por eso nosotros nos alegramos con este evangelio y en este día es un día de mucha alegría y amor, pues nosotros recordamos a nuestro Señor. Con este pasaje se resalta la realidad tangible de la encarnación, tangible. Pudimos verlo, pudimos tocarlo. Imaginemos, en el caso nosotros hemos sido transmitido este conocimiento, pero para los apóstoles, ellos pudieron hablar con Él, con nuestro Señor, pudieron compartir el pan, compartir una caminata, estar en una tormenta, estar en la pesca, es decir, en situaciones tangibles, reales. ¿Qué cosa tan maravillosa es esa? Que Dios, siendo Dios, venga a hacer cosas de humanos, a trabajar. Y no solamente que vino, no es que Él, siendo Dios, obvio, podía haber venido ya grande, no, pero no, vino pequeñito, vino a encarnarse en el seno de nuestra Madre María. Qué maravilloso que es esto. A someterse al claustro materno y a vivir sometido a la Sagrada Familia por casi toda su vida, pues su vida pública fue muy corta. La mayor parte de su vida terrenal la pasó sometido a la Sagrada Familia, a su Madre María, a quien obedecía. ¿Se imaginan esto? Es Dios de quien estamos hablando. Jesucristo es Dios y vino a someterse a María. Qué maravilloso que es esto. Qué ejemplo tan inmenso de humildad. Y qué importante es eso. Por eso nosotros reconocemos a María y la honramos, porque Dios mismo la honró con la obediencia. Así que ¿quiénes somos nosotros para no hacerlo? Por eso la honramos. Pues nuestro Señor decidió encarnar en ella y que sea ella quien lo nutre, quien lo tenga en su seno, quien le dé de comer, quien le enseña a caminar, quien incluso le instó a que comience su ministerio antes de lo que él pensaba, ¿no? Cuando le dijo, ya no tienen vino. ¿Recuerdan eso? Sí, es maravillosa la relación entre Jesús y su madre. Y toda esta experiencia en sí de nuestro Señor encarnado nos da a nosotros un encuentro con el Verbo hecho hombre, aquel que estaba con el Padre desde el principio y que por medio del cual se fueron hechas todas las cosas, pues Él es la palabra de vida. Y cuando Dios el Creador dijo la palabra, háganse la tierra, los cielos, esa palabra era nuestro Señor. Es parte esencial de la creación. A través de nuestro Señor todas las cosas fueron creadas, de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso nosotros debemos escuchar su palabra. Nuestro Señor estaba con el Padre y se reveló a los apóstoles, de modo que compartió con ellos ese propósito que Él tenía para hacer el plan de salvación, para establecer una iglesia con ese apostolado, con ese grupo de seguidores a quien Él los enseñó durante esos tiempos en los cuales ellos convivieron.
donde ellos predicaron. Imagínense escuchar de Jesucristo mismo, ser enseñados por Jesucristo mismo. Es algo increíble, maravilloso. Con esta carta, Juan expresa la intención para que quienes reciban este testimonio se unan a los apóstoles. Y así nosotros estamos unidos a la iglesia. Pues, ¿qué es la iglesia sino esta estructura jerárquica que dejó establecida nuestro Señor? Y en los apóstoles se formó esta especie de comunión con el Padre, pues nuestro Señor les dijo: quienes a ustedes escuchen, a mí me escuchan. Y quien me escucha a mí, escucha a aquel a quien me ha enviado. De modo que por eso nosotros escuchamos a los apóstoles, que no son más que los sacerdotes, nuestros sacerdotes. La escritura, de modo que se convierte en un medio para transmitir todo este mensaje. La escritura y la predicación. Obviamente el mensaje fue primeramente predicado, de modo que la escritura se deriva de la tradición. En otras palabras, la Biblia se deriva de la tradición. Y así nosotros hemos podido recibir esa alegría que está expresa allí en las escrituras, en la palabra de Dios. Cuando decimos palabra de Dios, no solamente es la palabra escrita, sino también la prédica. Pues la palabra es la palabra. Lo que estoy haciendo en este momento son palabras. No están siendo escritas, se están escuchando. Y la fe se recibe por el escuchar. Vamos a ver el salmo responsorial que nos dice: alégrese juntos con el Señor. Reina el Señor, alégrense la tierra. Cante de regocijo el mundo entero. Tinieblas y nubes rodean el trono del Señor, que se asienta en la justicia y el derecho. Alégrense juntos con el Señor. Los montes se derriten como cera ante el Señor de toda la tierra. Los cielos pregonan su justicia. Su inmensa gloria ven todos los pueblos. Alégrense justos con el Señor. Amanece la luz para el justo y la alegría para los rectos de corazón. Alégrense justos con el Señor y bendigan su santo nombre. Alégrense justos con el Señor. Y sí, esta es una palabra de alegría. La homilía de hoy fue alegría, amor. Pues si nosotros somos justos, justo significa actuar en justicia, actuar de acuerdo a lo que nuestro Señor nos ha revelado. Nosotros sentimos esa alegría que da la paz de estar con el Señor, que no es efímera, que es plena, es una plenitud, y es que aquí la palabra lo dice: alégrese la tierra, es decir, es para todos, la alegría es para todos. Cante de regocijo el mundo entero. No es ya solamente para un pueblo, como al principio se eligió a un pueblo, el pueblo de Israel. La alegría iba a ser para todos, pues nuestro Señor vino para todos, para todos. Él murió por todos y cada uno de nosotros. Así que alegrémonos todos cuando estamos en justicia. Sabemos qué tan todopoderoso es nuestro Señor, que hasta los montes se derriten como cera, nos dice poéticamente aquí el salmista, dando a entender ese gran poderío que tiene, pues Él lo hizo todo. Y todo lo que Él hizo con sus manos, los moldeó. Estas son figuras poéticas que se utilizan en los salmos. Este salmo refuerza la temática de la alegría, que es el tema de hoy que nos compete, la alegría, el amor, que surge al estar en justicia, en derecho con Dios.
La naturaleza entera se regocija ante la presencia del Señor y proclama su justicia y su paz. La luz se levanta para todos, el sol sale para todos. Nuestro Señor murió por todos y de esta manera nos trae la vida para los que actuamos en justicia. Por eso dice, alégrese los justos en el Señor. Ese es el detalle que hay que tener siempre en cuenta, porque hay personas que dicen, Dios nos ama a todos, entonces significa, ¿puedo hacer todo lo que yo quiera? No, no, debo actuar en justicia. Debo actuar en justicia para poder recibir esa alegría, porque si no, realmente uno no la encuentra. Uno busca cosas por distintas formas, ya sea en espiritualidad o en materialismo, para quienes no creen, escépticos. y, y son cosas que son alegrías efímeras y que no se llena uno. Y es por eso que la alabanza al Señor, la devoción a Dios, es algo que no le suma nada a Dios. Pues Dios es todopoderoso, es completo, Él es todo lo que es la plenitud de todo lo que es la esencia del ser. Él no necesita nada. Nosotros somos seres imperfectos y pequeños que nos llenamos con esas alabanzas. De hecho, el adorar a Dios es algo que nos sirve más a nosotros que a Él. Por eso el primer mandamiento que dice amarás a Dios sobre todas las cosas es una regla de vida que más que sumarle a Dios, te va a ayudar a ti. Si pones a Dios por sobre todas las cosas, como lo primero, como tu primera devoción, amar a Dios sobre todas las cosas, eso significa sobre ti mismo. Créemelo, todo lo demás se pone en orden. Ama a Dios sobre todas las cosas, todo lo demás se va a poner en orden. Es algo maravilloso. Así que no te limites en alabanzas, en bendecir el santo nombre del Señor, pues te va a hacer más bien a ti que a nadie más, realmente. Vamos a ver el Evangelio. El Evangelio de hoy nos dice, aleluya, aleluya. Dios, Señor, eterno, alegres te cantamos. A ti nuestra alabanza. A ti, Señor, te alaba el coro celestial de los apóstoles. Aleluya. El Evangelio según San Juan dice, el primer día después del sábado, María Magdalena vino corriendo a la casa donde estaban Simón Pedro y el otro discípulo a quien Jesús amaba, y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo habrán puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos iban corriendo juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro e inclinándose miró los lienzos puestos en el suelo, pero no entró. En eso, llegó también Simón Pedro, que lo venía siguiendo y entró en el sepulcro. Contempló los lienzos puestos en el suelo y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, puesto no con los lienzos en el suelo, sino doblado en un sitio aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó, porque hasta entonces no habían entendido las escrituras, según las cuales Jesús debía resucitar de entre los muertos. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Y estamos celebrando Navidad, pero durante esta Navidad estamos recordando ese momento de grandiosa alegría. Y es que imaginen la alegría de Simón y de Juan cuando les dijeron, se han llevado al sepulcro del Señor. Al principio fue una, ¿qué? ¿Pero qué pasó? ¡Vamos! Y fueron corriendo, fueron corriendo. Y Pedro era más mayor, Juan más joven, se le adelanta y entra y se queda atónito. ¿Qué es esto? Está todo vacío. Están los lienzos puestos allí en el suelo. El santo sudario estaba doblado a un costado.
Y en eso entra Simón y contemplan ese espectáculo, la tumba vacía. Y ahí entendieron lo que nuestro Señor les había dicho tantas veces, que Él debía ser sacrificado, pues Él iba a vencer a la muerte. Y lo logró. Algo tan increíble, algo nunca antes visto. Lo logró. Lo logró. Nuestro Señor resucitó de entre los muertos. Es algo maravilloso. Él nos abrió las puertas del cielo para nosotros. Nos quitó esa maldición del pecado, de la muerte ocasionada por el pecado. Por eso es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es que es todo hermoso. Yo me lleno de tanto gozo de leerlo y leerlo. Y a medida que lo leo y que lo medito, me lleno de más gozo. Por eso digo, este es un día de muchísimo gozo. Dentro de la Navidad, de entender que el sentido del nacimiento de nuestro Señor era el sacrificarse. Y no es casualidad que nuestra Madre María lo envolviera en pañales y lo pusiera en el pesebre, que es en donde se servían los animales, se comían, no comían los animales en el pesebre, envuelto en pañales. Y luego, de una manera similar, van a la tumba y ya no encuentran, encuentran los lienzos vacíos. Ya nuestro Señor había salido en gloria, había resucitado. Él es el Cordero de Dios que vino a quitar el pecado del mundo, a quitarnos la maldición de la muerte, a darnos el pan de la vida. Por eso nosotros comemos el pan de la Eucaristía, pues nuestro Señor nos lo dijo. Y así como nuestro Señor decía que Él iba a resucitar, y ni sus propios discípulos que hablaban con Él directamente no le habían entendido. Asimismo, algunas personas ahora no entienden eso. Pero la Iglesia Católica ha tenido la potestad de mantener el depósito de la fe intacto hasta nuestros días. Y en esta bellísima tradición, en el sacramento de la Eucaristía, nosotros podemos recibir esa misma enseñanza y esa misma gracia. La gracia que recibimos en la Eucaristía, que nos va a ayudar a alcanzar esa promesa de nuestro Señor Jesucristo, la promesa de la vida eterna. Así que es importante meditar en este Evangelio. María Magdalena fue la que llevó esta noticia. María Magdalena, una mujer. Qué increíble nuestro Señor, qué maravilloso. En una época en donde la mujer era despreciada, Él utilizó a una mujer, se sirvió de una mujer para venir al mundo y se sirvió de otra mujer para anunciar que había resucitado. Es maravilloso. Por eso a mí nadie me mueve de la Iglesia Católica. Es la iglesia que pone a la mujer en un punto de honor. ¡Qué maravilla! Nuestro Señor dándonos este ejemplo. María Magdalena informa a los discípulos sobre la desaparición del cuerpo de nuestro Señor. Y entonces Pedro y el otro discípulo corren hacia el sepulcro y de esta manera ellos se dan cuenta de que todas las escrituras se habían cumplido, que Jesús era el Mesías, tan anunciado por siglos atrás por los profetas, que Jesús no era un profeta más, era el Mesías, el Mesías. En esta lectura, nosotros destacamos, o me gustaría destacar la importancia de la fe, incluso cuando ellos no comprendían
claramente todavía, pero se mantuvieron, tuvieron sus momentos de dudas, claro, pero Jesús los eligió, conociendo todos sus defectos, conociendo sus debilidades. Tomás hasta el último dudaba, recuerdan eso, ¿no? Pero él conocía, él sabía. Por eso no podemos dudar de las cosas que ocurren actualmente. Nuestro Señor está llevando las riendas de la barca, la cual está liderada por Pedro. Así que estamos confiados, es la fe de nuestra iglesia. Confiamos en que nuestro Señor nos dejó esta iglesia para que sea nuestra barca, para poder alcanzar esa anhelada resurrección, que nosotros la creemos porque nuestro Señor la consiguió para sí y porque su madre fue asunta al cielo, porque también la consiguió para ella. Ella durmió y fue llevada al cielo, porque así como nuestra madre fue preservada de pecado para poder ser una digna madre portadora de Dios, es decir, ella recibió anticipadamente la gracia de la eliminación del pecado. Asimismo, ella recibió la gracia de ser asunta al cielo en cuerpo y alma. Así que es algo que nosotros lo creemos, nos lo dice nuestra tradición y es esa confianza en nuestro Señor, en que lo que Él dijo se iba a cumplir, que ha sido transmitido hacia los apóstoles y que nos lleve a experimentar esa alegría, esa confianza de nuestra iglesia, ese encuentro íntimo con Cristo en la Eucaristía, esa presencia real que me parece tan importante que la atesoremos como ese momento tan íntimo con nuestro Señor, donde nosotros podemos estar con Él, en Él, y pedirle que nos guíe. ¿Qué quieres de mí, Señor? ¿Qué quieres de mí? Quiero hacer tu voluntad. Quiero agradarte, Señor. Ese debe de ser tu rezo diario, tu oración diaria, para que así puedas proclamar la justicia y la gloria de Dios, alabar su santo nombre y creer en esa resurrección como fundamento de nuestra fe. Pues quien no cree en la resurrección de la carne, quien no cree que nuestro Señor resucitó, no puede llamarse cristiano, no tendría sentido absolutamente nada de nuestra fe. Pero nosotros lo creemos por tantos mártires que hubo al principio del cristianismo. Ellos creyeron porque ellos lo vieron. Y como ellos lo vieron, ellos sabían que nuestro Señor había vencido la muerte, a ellos no les importó entregar su vida, porque sabían que esto es temporal, es pasajero. O una persona va a dar su vida por una mentira. Es absurdo. Así que espero que con esta reflexión fortalezca esa conexión con Dios, que se fortalezca tu fe en la resurrección de nuestro Señor, en el motivo de toda la encarnación, de nuestra alegría, el motivo de nuestra fe en la Eucaristía, en la resurrección, y en que San Juan el Evangelista, siendo aquel discípulo amado, fue tan unido a él, que tiene entre los escritos, él escribió el Evangelio de San Juan, obviamente, es uno de los más profundos teológicamente, con mucho mayor simbolismo, además de haber escrito las cartas, de la cual leímos un fragmento al principio, y que nosotros sabemos que son palabras inspiradas de Dios por tradición. Por eso lo sabemos y confiamos
en la tradición católica, la santa tradición con mayúscula. Asimismo, el apóstol amado escribió el Apocalipsis, uno de los libros más, digamos, simbólicos, con muchas visiones, y que nos demuestra la victoria del Señor, de Dios, la victoria de Dios, la victoria final. Juan vivió hasta una edad avanzada, dice la tradición, y fue el único apóstol que no murió martirizado. Se considera que él murió en la ciudad de Éfeso, en la actual Turquía. Y él escribió muchísimo y enseñó muchísimo. Y él admite que todo lo que él conoció no lo pudo dejar todo por escrito, lo cual es una prueba más de que no todo puede estar sustentado solo en la escritura, que hay una tradición rica que nosotros los católicos atesoramos. Así que hoy celebramos esa fiesta de San Juan Evangelista. Lo reconocemos como el apóstol del amor debido a su énfasis en todos sus escritos sobre el amor divino y también sobre el anticristo, es decir, aquellos que iban a negar la Eucaristía, que iban a negar, ya sabemos, todo lo que por ahí se niega. San Juan el Evangelista ya nos lo había advertido en sus escritos y en sus enseñanzas. Así que, bueno, con eso me despido. Vamos a hacerlo cortito hoy. Muy contenta, celebrando el segundo día de Navidad, segunda octava de Navidad. Y deseándoles que sigan con esta alegría de recibir a nuestro Señor, de recordar cuál es el sentido de la encarnación, que no es más que el sacrificio de nuestro Señor por nosotros. Así que, ¿quieres recibir ese regalo? Actúa en justicia y lo tendrás. Bueno, con esto yo me despido. No les puse nunca el título. Ese era el título. Pero bueno, el título de hoy era San Juan, el apóstol del amor. Pero bueno, quiero, como siempre, invitarlos a visitar la página defiendetufe.com, donde pueden encontrar mi libro Cómo me convertí en soldado de Cristo. De ser atea, bruja, loca, endemoniada. Ahora soy soldado de Cristo. Estoy por la buena batalla, luchando por mi Señor, el único ante el cual mis rodillas se doblan. Y soy simplemente una soldada más, una sierva del Señor. Pueden visitar la página www.defiendetufe.com y me encuentran allí como Priscila de la Cruz. Allí pueden encontrar todos mis otros libros. Y también la página, la Escuela de Apologética, DASAM, para poder conocer mucho más a fondo nuestra preciosa doctrina católica, para que nos mantengamos firmes en nuestra fe. Les dejo con los detalles y yo me despido. Hasta otro día. Para mantenerte firme en nuestra hermosa fe católica es esencial comprenderla profundamente. Por ello, te invito a explorar www.defiendetufe.com, Escuela de Apologética DASAM, donde podrás adquirir un conocimiento sólido de la doctrina católica a través de expertos en la materia. Esta plataforma cuenta con la aprobación de obispos de la Iglesia y te brinda la oportunidad de estudiar desde la comodidad de tu hogar, a tu propio ritmo. Y si estás en Latinoamérica, puedes aplicar para una beca. Visita www.defiendetufe.com.